curriculares y podrán darse cuenta pues de la especialidad que tienen. También les recuerdo que este mismo tema va a ser tratado en un diplomado que se está organizando junto con la Casa Editorial Tirant. Aquí afuera justamente está un representante de la casa editorial dando información para aquellos que estén interesados en profundizar sobre este tema, pues no solamente en un módulo general como es diálogos corporativos, en donde más bien se trata de exponer el tema en forma general y que ustedes puedan participar haciendo preguntas a los participantes, pero ya en forma mucho más puntual y mucho más amplia, pues en el diplomado se estará profundizando sobre este tema. Entonces, pues vamos a escuchar con mucha atención esta segunda sesión de diálogos corporativos con el tema de la inversión extranjera. Yo agradezco muchísimo a los ponentes, a la y los ponentes, su participación, su generosidad por estar esta tarde aquí y compartirnos su experiencia. Como decía, los tres, tanto el moderador, el maestro Ferriz, como el maestro Heriberto Garza y la maestra Gina De Canini, pues son expertos en la materia, practicantes en el área corporativa, en el área de negocios, en sus respectivos despachos, que ya hará mención el maestro Ferriz, y pues es un lujo esta tarde poderles escuchar. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, maestro. Pues bienvenidas, bienvenidos a este diálogo corporativo y permítanme presentar a nuestros ponentes invitados de esta noche. La licenciada Gina De Canini, abogada por esta facultad y con maestría en Derecho por Harvard Law School. Se ha enfocado en su práctica al derecho transaccional, corporativo y financiero y se desempeñó como abogada en Cemex, fue socia en el despacho Canales y ahora counsel en Hogan Lovells, en el área de proyectos de infraestructura y energía. Es profesora de esta facultad, impartiendo la clase de obligaciones. Bienvenida, muchas gracias, maestra. Y el licenciado Heriberto Garza. Heriberto es socio del despacho Santa Marina y Esteta, brindando asesoría tanto a empresas nacionales como internacionales en el derecho inmobiliario, ambiental, planeación patrimonial, derecho regulatorio, bancario y ciberseguridad. Su práctica se enfoca principalmente en funciones y adquisiciones. Y el licenciado Garza es humanista de corazón, me dice que me le puso aquí muy bonito en su reseña, busca armonizar al hombre con el hombre, entendido como la acepción universal referida a la humanidad. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Y pues bueno, para iniciar este diálogo en relación con el nearshoring y la inversión extranjera, que evidentemente son temas que van de la mano y que estamos viendo y vamos a estar viendo mucho más en estas fechas, yo les digo a mis estudiantes que para poder entender la fuente formal, la norma en sí, es mucho más fácil hacerlo si conocemos la fuente material y la fuente histórica de lo que trae la norma, de cuáles son sus antecedentes y por qué se creó. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué tenemos un régimen especial a la inversión extranjera en este país? Porque pues así lo está normado, pero pues tiene sus antecedentes materiales e históricos en eso. Entonces, no sé si podemos empezar por ahí platicando un poquito de por qué ese régimen especial de la inversión extranjera. Claro, pues bueno, para entender por qué se regula diferente a los extranjeros, tenemos que entender tanto elementos históricos, patrióticos de seguridad nacional. Basta remontarnos al himno nacional que dice Macio Sari, un extraño enemigo, extraño, foráneo, enemigo. Entonces, cualquier sujeto que es extranjero básicamente es objeto de distintas soberanías. Entonces, viene a México y hay que regularlo de una manera distinta porque tiene intereses que pueden ser distintos. Ahora, la política de inversión extranjera obedece también a elementos de seguridad nacional y de apertura económica. Entonces, tenemos que entender la norma evolucionando en el tiempo, iniciando obviamente para regular a los extranjeros y restringir mucho su participación en lo que es la vida económica de este país y progresivamente conforme
el mundo se globaliza, la ley de inversión extranjera, pues yo creo que es de los cuerpos normativos con más modificación. O sea, vas y la revisas y derogado, derogado, derogado de todas las actividades que anteriormente no se permitían. Entonces, un extranjero está sujeto a reglas especiales en la medida de que es sujeto a diferentes intereses. Básicamente diríamos que el Estado protege a sus connacionales y esto aplica pues en todos los países, ¿no? Históricamente lo que se buscó en su momento fue una manera de regular al detalle y establecer principios normativos que aclararan en qué medida realmente pueden o no participar otros estados en cuestiones que son básicamente acordadas por particulares, ¿no? Entonces, históricamente ese tipo de conflictos da motivo a este tipo de regulación o de regímenes especiales que de alguna forma limitan o regulan de manera puntual cómo puede participar un extranjero cuando realiza negocios. En este caso, si lo estamos viendo desde la óptica mexicana, cuando se realizan negocios en México, pero pues si salimos al extranjero, habría que hacer el mismo análisis al respecto, ¿no? Gracias. Yo creo que, y también visto esto, cómo era de cerrado y duro el régimen de inversión extranjera anteriormente, y luego viene en aquella época del presidente Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio, que en ese momento así se le denominó entre México, Estados Unidos y Canadá, y que a partir de entonces cambia drásticamente el régimen de inversión extranjera en México para una apertura que, como dice la maestra de Canini, cada vez vemos más derogado, quizás a raíz de esos tratados internacionales. ¿Qué importancia ves tú en esos tratados con la inversión extranjera? Yo diría que inclusive podríamos considerar una fase muy importante previa. Ahí estamos hablando del 94. Yo creo que desde la época de los 80s, la parte final de los 80s, empezamos a ver cambios en el país, en nuestra legislación, orientados hacia esa participación. De hecho, recuerdo la primera vez que de alguna manera se incentiva la participación o se abre el país a la inversión extranjera, fue a través de una reforma, pero al reglamento de la Ley de Inversión Extranjera. Y entonces, a través de esa reforma, lo que hicieron fue permitir que se pudiera ir la inversión hasta el 99%. La regla general era 51-49. 51 mexicano, 49 hasta el 49 extranjero. Y entonces, a través de esa reforma en el reglamento, se permitía que se pudiera ir hasta el 99, siempre y cuando no estuviera en una lista específica, que luego esto viene a formar parte de la ley de inversión extranjera más adelante, que la ley la publican por primera vez en el 93, si no me equivoco, o sea, justo en preparación a la entrada en vigor del tratado, que dicho sea de paso, ahí empezó toda una telaraña de disposiciones transitorias, fases para que se fueran liberando los sectores, etcétera, que ya desde la ley de inversión extranjera, si nos vamos a los transitorios, hay disposiciones que son muy detalladas sobre lo que habría de ocurrir, y fue parte de la negociación también del tratado, ¿no? Realmente estaríamos hablando desde un poquito antes, luego finalmente lo llevan a ley. También creo que históricamente hay un antes y después. O sea, si bien originalmente hay un régimen como de más protección, yo creo que en la medida en la que quieres incentivar, como ahorita que estamos hablando un poco de la óptica de atraer inversión, las regulaciones compiten. Es decir, entre más atractiva o más, digamos, menos impositiva sea tu regulación, pues más invita a la inversión extranjera. Entonces, donde en principio
había una prácticamente carta de no invitación. De hecho, en ciertas actividades todavía la hay. Se va abriendo la ley, no solo la ley, sino también tratados internacionales para protección a la inversión extranjera, que luego se generan estos nerviosismos por el fantasma de la expropiación petrolera y por las ideas tan afines que tiene nuestra administración con aquella época en donde surge ese nerviosismo de que ir a expropiar algo y tienes que tener la certeza y la seguridad que proporcionan las leyes y los tratados para poder incentivar esa apertura económica a razón de la inversión extranjera, ¿no? Entonces se complementa, son leyes, son tratados, ya es un andamiaje regulatorio muy, muy robusto para permitir que justo entre la inversión extranjera y prolifere en el país. Gracias. Y entonces, visto esto, estos antecedentes que hemos visto de por qué inició ese régimen y cómo se ha ido transformando, ¿cuál sería el régimen vigente de la inversión extranjera con todos esos cambios al principio muy rígido, luego haciéndose más blando hasta donde llegamos hoy en día? ¿Cómo sería el régimen vigente de la inversión extranjera? La regla general actual es de apertura a la inversión extranjera. Y esto es salvo que las leyes especiales no dispongan otra cosa. Y ahí es donde tenemos que entrar a hacer la tarea, ¿no? Entonces, si todas las respuestas las pudiéramos brindar a partir de la revisión solamente de la ley de inversión extranjera, estaría muy fácil y sería muy sencillo, muy práctico. Pero esa regla general, pues tiene avenidas muy grandes o cajones muy grandes con restricciones cuyas limitantes realmente no las vamos a encontrar en la ley de inversión extranjera. Las vamos a ir encontrando en los diferentes ordenamientos que regulan cada una de las distintas actividades. Sí podemos hablar de un marco general como para efecto de decir la regla general es apertura a la inversión extranjera. Hay actividades que se reservan al Estado, hay actividades que se reservan a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión y luego ya participaciones específicas que no necesariamente eran como la regla anterior del 51-49. Y luego, a partir de toda esta generalidad, tenemos que empezar a construir las interpretaciones de los acuerdos o tratados que se tengan con países, a qué decisiones se llega en relación con cada uno de estos países que permitan que opere de manera distinta la regla, ¿no? Y básicamente diría yo que hoy en día podríamos decir que la regla general pues es de apertura a la inversión extranjera, ¿no? Sí, correcto, es apertura, obviamente salvo ciertos sectores muy evidentes, otros no tan evidentes, que insisto, eso nos hace competir de manera muy distinta con otros países. Históricamente en México el tema de hidrocarburos o energético ha sido muy celado, entonces inclusive posterior a la reforma energética, o sea, fue un tanta ficticia la apertura que se dio. Entonces hay otros países en donde van a traer mayor inversión extranjera de ese tipo, se convierte como en sectores, ¿no? Entonces tienes a Brasil, por ejemplo, que es mucho más laxo en esto y pues vas a traer inversión extranjera en esos rubros, donde México probablemente tiene más laxitud en otros, como tienes la manufactura, en donde pues, se vuelve más atractiva la inversión extranjera acá, justo por cómo se regula, ¿no? Los sectores energético y eléctrico son particularmente para dedicarles, no diría yo una sesión, sino hacer un seminario nada más de eso, ¿no? Porque es bien interesante ver cómo se da toda la reforma y luego cómo le buscan dar marcha atrás y luego conocer las decisiones del Poder Judicial y que luego, no obstante lo que ordena el Poder Judicial, como quiera no lo pudieron instrumentar y termina en un caso conocido en la prensa, ¿no? Donde pues, realmente terminan comprándole los activos, ¿no? Entonces, vaya, es sumamente interesante porque pues, realmente le dimos la vuelta hacia el círculo y ahora estamos con un gran signo de interrogación de realmente qué es lo que van a planear hacer yendo hacia adelante, aun y cuando podemos más o menos visualizar qué es lo que está marcando el compás,
pero sin duda son temas que ameritarían un estudio porque además es muy rica la, digamos, no doctrina, sino con las puras decisiones judiciales tenemos para entretenernos bien interesante de lo que pasó en esos sectores, ¿no? Tenemos el caso de la inversión extranjera, la forma en que puede llegar a nuestro país, y pues bueno, la típica que todos conocemos es la inversión a través del capital social de alguna sociedad mercantil, ya sea como accionista o como socio de estos, con su debida cláusula de admisión de extranjería, como lo marca la Constitución. Y antes de entrar a esos temas de que sea vía capital en estas sociedades, tenemos este supuesto, quizás poco usado, o cuando menos en mi caso, en mi práctica, pues, lo he visto poco, donde la inversión extranjera puede ser directa sin necesidad de constituir una sociedad mexicana con ese capital extranjero, simplemente pidiendo una autorización en este caso a la Secretaría de Economía, y el extranjero, a través de una sucursal, a través de una agencia, pues ponerse a hacer actividades mercantiles en México. Cuando menos yo siento que es la minoría los que se van por ese lado y se van más por el otro. ¿Ustedes creen que a raíz de toda esta explosión que va a haber en nearshoring, ese supuesto específico vaya a detonar, o vamos a seguir como hasta ahora vía una sociedad mexicana con inversión extranjera? Yo creo que la razón por la cual es poco usada, me atrevo a decir que tiene un poco más de índole fiscal, principalmente porque la norma permite que un extranjero con esa autorización pueda realizar actividades habitualmente de comercio. Hay otras disposiciones aplicables también, se tienen que inscribir en el Registro Público de Comercio, etc. E inclusive hay como una dispensa para, si la sociedad es de una nacionalidad con la cual México tenga celebrado un tratado internacional, ni siquiera tienes que pedir la autorización, sino meramente con informar, ya no es pedir permiso, sino avisar, podrías aprovechar esa disposición. Pero creo que la razón por la que no se utiliza tanto es porque para efectos fiscales eso sería un establecimiento permanente. Entonces, estarías un poco sujeto a pagar impuestos en México sin tener el beneficio de poder hacer deducciones, etcétera. Entonces, creo que para mí, creo que la razón por la que no creo que se le tome tanta ventaja, a pesar de ser una buena idea, es por temas fiscales. Sí, yo creo que no va a cambiar. Digo, yo sé que es apuesta y vaticinio y demás, pero vaya, yo no esperaría que cambie, y sí es un esquema que vemos ocasionalmente. Casi siempre lo vemos, por ejemplo, las aerolíneas, pero no necesariamente todas. Hay muchas, digamos que situaciones adicionales en donde, por ejemplo, bueno, de entrada es una sociedad extranjera que voy a tener que de alguna forma monitorear y tener siempre lista la información en español, porque el día que se me presente algo en el país, pues tengo que producir los documentos lo más pronto posible. En ocasiones tendré términos para responder quizá demandas que pueda llegar a enfrentar. Y como estamos hablando de la personalidad jurídica de una entidad extranjera, pues realmente pues estamos hablando de que el patrimonio con el que responde es con el patrimonio que tiene en el país donde haya estado constituida. Entonces, ya no permite empezar a hacer estas segmentaciones de alguna forma para aislar ciertos activos y destinarlos específicamente a los proyectos de inversión que correspondan a este país, que de suyo, política, económicamente, socialmente, pues traen toda una serie de ingredientes que no necesariamente son los mismos que en cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, yo creería que el análisis va a seguir siendo el mismo. Creería que el inversionista en lo general no variará
la apreciación en ese sentido, pero también creo que se seguirá utilizando en determinadas circunstancias porque nunca falta alguien que le parece gravoso tener que constituir una sociedad y dice, no, yo directamente voy a ser quien realice los actos de comercio, ¿no? Y bueno, pues es una posibilidad también, ¿no? Y como bien comenta Gina, pues hay ocasiones ya en las que inclusive el tema de la autorización se simplificó, ¿no? Gracias. Ahora pasando al otro aspecto, la otra vía inyección de capital, ya sea en las sociedades por acciones o en las sociedades por medio de su participación social. Bien, el tema, estamos sumamente acostumbrados a la inversión extranjera de inversionistas de Estados Unidos. Ya, muy sencillo, Estados Unidos y México tienen celebrados muchísimos tratados internacionales, entre ellos para otorgarnos facultades y poderes para constituir en nombre de ese inversionista extranjero aquí ante fedatario, sin necesidad de muchos requisitos, el famoso protocolo de Washington, la famosa Convención Interamericana. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Pues que ya no está esa inversión de Estados Unidos, pues ya no es la típica y se están acercando muchísimos inversionistas asiáticos a los que no estábamos muy acostumbrados, cuando menos en esta plaza, donde México no tiene celebrados esos mismos tratados internacionales. Entonces, bueno, ya después de que les mencionamos, mira, existen todos estos tipos sociales, tienen estas características, ¿cuál de ellas te gustaría tener en base a eso y a las pláticas que tenemos? Ya decide esta. Y la siguiente pregunta es, dime qué tengo que hacer. Pues dame un poder para constituirte. ¿Cómo hacemos con esos inversionistas asiáticos, a diferencia de los Estados Unidos, con ese poder que nos tiene otorgar sin tener un tratado? ¿Qué me va a pedir el notario público a la hora que le traigo ese poder? O el corredor público también, que aquí ya tenemos en el público varios. Pues cuando no hay tratado, la cosa es mucho más compleja. Y justo se requiere una colaboración con el corredor o la notaría, que últimamente va a tener que recibir eso y acordar el protocolizar, ¿no? Algo que nosotros, o sea, típicamente y justo para facilitar este proceso, el poder y ahorrarnos la traducción, el poder se redactaría como a doble columna, con los requisitos propiamente. Cuando no existe tratado, pues te vas a los principios generales del derecho, ¿no? Entonces la forma del acto lo va a regir el lugar en donde se otorga. Pero existen ciertos límites y una teoría de equivalencias en donde tampoco puedes transgredir el orden público, entonces tienes que encontrar una especie de balance entre lo que el documento dice para que se ajuste a los requisitos del país en donde se emite, sin que violente los principios del país en donde se va a ejercer. Entonces, es mucho más sencillo cuando hay un protocolo de Washington, porque eso ya se simplificó con reglas en donde te dijeron, este es el balance. Si no, pues lo que va a pasar es que típicamente vas a intentar cumplir con formalidades y alcances de ambos países. Y típicamente, si te quieres curar en salud, vas a decir, oye, este es el proyecto que te voy a mandar a doble columna, para justo intentar ver que no exista problema a la hora de que se vaya a protocolizar. Eso aunado a que pues no existe la apostilla y tendrías que legalizar, que es un proceso más complejo y de múltiples pasos, en contraste a la apostilla. Sin duda, creo que hay un área enorme de oportunidad para simplificar esto. ¿Qué se intentó? Se intentó con el Tratado de Libre Comercio, de hecho la figura de los corredores, intencionalmente, o sea, la intención era justo agilizar todo el tema de poderes y acabaron siendo, pues, digamos, no se logró lo que se pretendía, pero sigue siendo un principio muy formalista, y el requisito de los poderes se complica muchísimo más para esas inversiones que provienen de países que no tienen celebrados un tratado. Sí, me recordó ahorita que comentabas el tema de los tratados y demás. También habría que hacer alguna diferencia en cuestiones, por ejemplo, comerciales, y por eso me vino a la mente ahorita, y es como un paréntesis ahorita, la forma en la que se realizan las inversiones.
Me parece que tenemos, y sujeto desde luego a corroborar todas, ¿no? Japón, Vietnam, bajas a Malasia y no me acuerdo cuál otro está en la zona asiática, ¿no? Y recuerdo porque están referidas las reservas de los tratados en la resolución que existe de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para establecer el monto en el tema de la enajenación de activos o cuando el valor de los activos excede una cantidad que ahorita ya anda en los, no sé si 26,600, 900 o 29,900 millones de pesos, una cosa así, y que no es más que una referencia que viene a complicar esa regla general de la que hablábamos, porque ordinariamente estamos pensando que una inversión pues se va a hacer precisamente a través de inyección de capital y pues no necesariamente ocurren así las transacciones siempre, ¿no? A veces compran acciones y pues esa no es una inversión que se hace de manera directa, sino que la acción se la compras al dueño que también está en el extranjero y pues el dinero está afuera, ¿no? Entonces, en ese tipo de operaciones también hay algunas restricciones. Claro que ya con ese monto, pues la verdad es que ojalá nos tocaran muchas operaciones de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, igual vale la pena, al menos para que lo traigan en el radar, y perdón que no se los dé con tanta precisión, pero es muy fácil buscar la resolución y ahí va a estar el monto. Se me hace que la última debió haber sido de octubre del año pasado, más o menos. Entonces, pero ya son, no sé, 26,000 o una cosa así, millones de pesos, ¿no? Y sí, todo el tema de los poderes sí sigue siendo algo que nos complica, no varía en el sentido de que no por el hecho de ser asiático, sino había muchos otros países con los que tampoco aplica exactamente, y ya digamos que traemos un poquito de camino andado con esos temas, y sí, no dejan de ser, pues no voy a decir fastidiosos, porque no es un fastidio propiamente, pero complejos de transmitir y explicar con el detalle que alguien que no ha tenido la oportunidad de invertir directamente en México y es la primera ocasión, pues quiere entender porque a su vez él tiene que reportar más adelante el porqué de cada requisito, ¿no? Entonces esos procesos que ordinariamente debieran ser muy sencillos y muy rápidos, porque la primera pregunta que te hacen es ¿qué tan rápido puedo tener constituida mi sociedad? Te atreves a contestar, luego descubres que te va a tomar varios meses poder tener el poder para iniciar el proceso y dices, bueno, en fin, ya lo traes siempre en el checklist para ya no dar la respuesta al principio, ¿no? Entonces siempre sigues, a ver, vamos a ver dónde estamos, qué tenemos, y ahora sí ya te aventas un estimado más cercano, ¿no? Más cercano. Hoy luego, como decías, de que la típica traducción ya al español, pero no falta el caso de que no te aceptan por razones legales o culturales o demás, el formato que les presentamos. Y dicen, no, pues mi formato de poder conforme a mi ley es este. Y llegas acá y dices, bueno, pues para poderte protocolizar esto necesito la constitutiva, de dónde le dieron facultades a esta persona que te está facultando a ti, a él quien le dio y toda la historia, ya sabes. Y resulta que la cosa esa está en holandés o en lo que tú quieras. Y llegas a la lista de peritos traductores de Nuevo León y no hay perito traductor en holandés y el único que hay está en Cancún y sabe que es el único que hay en todo México y al final del día cobro más honorarios que tú por traducirle la constitutiva, suele pasar. Se pone interesante todos esos temas. Y uno un poquito más nuevo que también tiene que ver con las preguntas que hacemos y no de hace mucho tiempo para acá y que da un tipo de choque cultural en esta inversión extranjera, sobre todo más en Asia que en la propia Europa. Europa están más acostumbrados, pero en Asia, cuando uno les dice, oye, para poder tener esa inversión extranjera necesitas decirnos quiénes son al final del día el beneficiario de todo esto. ¿Quién es el beneficiario controlador de toda esta inversión extranjera? Y viene un choque cultural que incluso, cuando menos en mi práctica,
y ya me han tocado 2 casos donde la inversión no llega por no querer dar esa información. No sé qué, me pueden comentar algo de eso. Pues ahí no sería solo México, ¿no? O sea, creo que los temas de los KYCs, excesivamente burocráticos, pero últimamente pues son legislaciones que buscan combatir el lavado de dinero, y no me parece que México sea como el país más protocolario. Hay otros en donde, y depende, porque la inversión, por ejemplo, en Asia hay muchos países que tienen todavía regulación más exigente y que están muy acostumbrados. No es el caso de China en específico, que creo que es donde más resistencia podemos encontrar. Y justo hay un choque porque pues, de ahí se espera mucha inversión. Hay parques industriales casi enormes aquí construidos con casi puro destino china, ¿no? Pero ahí no hay más que paciencia y explicar, sin perder la paciencia, la necesidad de tener estos datos. Y se vuelve una estira de afloje de, o sea, te vas a tener que topar con esto con las aseguradoras, con los bancos. O sea, en todas partes no hay manera de suavizarlos poquito, de que, bueno, ya, no pasa nada, que venga la inversión porque sigue otro. O sea, te lo va a pedir el banco, te lo va a pedir la aseguradora, te lo van a pedir en 1000 partes al momento de, igual, si vas a comprar acciones, un inmueble, o sea, está en múltiples pasos, entonces no queda más que la compresión, llevarlos de la mano e ir entendiendo también creo que muchas particularidades. Creo que los KYC son un dolor de cabeza, inclusive para, o sea, empresas locales, empresas públicas llenando KYCs, no sabiendo qué poner en 1000 apartados. O sea, hay que navegarlos y no hay más que explicar porque pues es el fin de las cosas, ¿no? O sea, no es que quiera invadir tu esfera, esto es únicamente para lograr este propósito. Quizá uno de los consejos que se me ocurrirían ahorita como que podrían tener valor es traten de anticiparlo sin falta en todas las operaciones para que el cliente realmente, o en el caso de inversionistas, si son ustedes los inversionistas, logre conocer la regulación, decirte si está familiarizado, si no, entonces empezar a explicar que lo va a requerir, ¿no? Porque en ocasiones nos gana a todos la prisa del caminito ordinario normal, o asumimos que como en Estados Unidos están muy familiarizados, igual no te van a preguntar, y después nosotros lo damos por hecho y solamente pasamos una lista, dame toda esta información. Y ahí empieza el problema y a lo mejor ya vamos muy avanzados en el proceso y luego pareciera que uno mismo es el que está truncando el proceso, ¿no? Entonces hay que tratar de anticiparlo lo más posible para estar seguros si el cliente realmente está familiarizado o no con esas disposiciones, para que podamos tener esa discusión desde el inicio y luego no se caiga ya habiendo han iniciado. Sí, correcto. De repente a mitad de camino, oye, necesitas darme esta información y ya habiendo avanzado varias cosas, sí pasa. ¿Qué opinión tienen ustedes, sobre todo en las áreas que todavía pudieran estar algo restringidas, ya sea por la actividad en sí o por la ubicación de la inversión? La inversión neutra es todavía utilizable, hoy en día es recomendable en esto que se va a hacer sobre todo en esas actividades, o ya es completamente un desuso o pues ley muerta en la legislación de inversión extranjera. Yo al menos por el tipo de actividades que requieren, o sea, que están reguladas en cuanto a la participación que pueden tener los extranjeros en un contexto de nearshoring, no lo veo particularmente activándose. No por, o sea, por el tipo de actividades reguladas. O sea, no veo que quiera un extranjero venir aquí a manufactura de armas para exportar. ¿Quién sabe? Pero no. O sea, por el tipo de actividad que puede ser útil sin duda, simplemente por el listado en particular me parece complejo que atraigamos un tipo de inversión que se beneficie de la inversión neutra. Sí, coincido en que realmente dado el contexto, estamos como que enfocando todo este ejercicio precisamente en aquellas actividades
en donde es alta la probabilidad de que no tengamos siquiera una restricción para invertir en el país, ¿no? Entonces, no lo anticiparía, que si sigue existiendo la disposición, sigue existiendo, que si funcionaría, pues funcionaría. Pero en los últimos años yo creo que, no sé, a lo mejor 20 años, no me ha tocado una inversión neutra. Correcto, sí. Igual en mi caso, desde hace ya varios años que no me ha tocado ver algo así, seguramente por esa ya no tan restringida ley de inversión extranjera. Sí, algunas con autorización de la Comisión Nacional para excederlo, eso sí, pero de inversión neutra. Háblanos un poquito de eso. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que para exceder el porcentaje hay la posibilidad de que la Comisión autorice la inversión, y entonces ahí sí tendríamos que obtener, antes de realizar la inversión, esa autorización de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Entonces, hay ciertos sectores donde esta limitante pues, es frecuente, y de alguna manera es nomás traer en el radar que existe también otra posible situación en la que no nada más no esté, digamos que libre la posibilidad de invertir, sino que a lo mejor solamente cumpliendo un pequeño requisito igual podemos exceder esos parámetros o limitantes, ¿no? Que también, dicho sea de paso, en el escenario del nearshoring, poco probable. Casi todo va a estar relacionado con tema manufactura, automotriz, a lo mejor es limitarlo demasiado, ¿no? No van a caber en 3 o en 4 grandes segmentos, pero ese tipo de sectores son, digamos que no relacionados con el tema de la relocalización de todas las inversiones para acercarse acá con nuestros amigos los gringos. Correcto. Dentro de esa inversión y específicamente un tema muy interesante que más o menos se discutió en la sesión anterior era Nuevo León como marca, que está trayendo muchísimo por la infraestructura, ferrocarril, aeropuertos, vivienda y demás para esas inversiones extranjeras. Y lo está promoviendo el propio gobierno del estado. Pero ya aterrizando en la realidad de ustedes, son especialistas en derecho inmobiliario, pues vemos que es todo un reto, varias cosas, incluyendo factibilidades de agua, de electricidad, especialmente agua, que es un gran problema ahora en Nuevo León. ¿Ustedes han visto problemas en que llega a colapsar la infraestructura que tenemos en el estado con todo el arribo de esa inversión extranjera? Pues creo que gran parte, y fue tema muy controversial con el tema de Tesla, justo el tema del agua, y también la inversión extranjera a veces viene aparejada con convenios con el Estado para incentivos, que en este caso, para una infraestructura tan grande, gran parte del incentivo era infraestructura para atraer esa inversión. El incentivo de la infraestructura que se necesita para que Tesla tenga el agua necesaria, que obviamente es muy controversial porque pues de por sí el agua escasea como para venir a poner proyectos, pero justo es una planificación sobre todo en el tema del agua que al menos nosotros sí nos toca ver muy, muy de cercano plano el cómo gran parte del proyecto del Estado está enfocado a temas de obra e infraestructura justo para albergar este tipo de inversiones. Ahora, Nuevo León como marca y Nuevo León como, digamos, promoción de la inversión extranjera, creo que por la parte del Ejecutivo está muy, muy claro. Ahora también hay como reformas interesantes en Nuevo León, al menos en tema de poderes y justo en tema inmobiliario, que salió una hace no más de un mes, bastante controversial, al menos en tema de poderes, en donde te dice que el mandato para actos de administración y dominio ahora tiene que ser en escritura pública, sin excepción.
Entonces, rígido en unas cosas, muy abierto en otras. Es una legislación, al menos yo no lo he visto en ningún otro estado que tenga ese tipo de regulación, entonces habrá que coordinarnos, ¿no? Para uniformemente parecer un frente abierto. Pero sí, en temas de infraestructura creo que sin duda hay mucho por hacer, no solo en el tema de agua, también en el tema eléctrico, justo porque está frenada, pues, está frenado todo. O sea, hubo mucho apetito y luego ahorita hay mucha incertidumbre. Entonces, el tema eléctrico y el tema de agua representan grandes retos. El tema eléctrico creo que en el país en general, el tema de agua particularmente en Nuevo León. Sí, como que para que realmente este fenómeno verdaderamente termine beneficiando, primero diría al país en lo general, pero particularmente a la zona norte y luego si me apresuras más a la zona noreste inclusive. Eh, Hay artículos en la prensa en lo que va del año en donde inclusive hasta se cuestionan si realmente estamos hablando de nearshoring o farshoring, ¿no? Entonces, porque lo primero que necesitas pues es infraestructura para que llegue la inversión, pues si no hay infraestructura, ¿cómo se relocaliza o reubica? Entonces, los números que te proyectan en cuanto a inversión extranjera directa, dicen sí han aumentado, pero los que terminan aumentando son proyectos que ya se tenían de alguna manera en el cajón o que la inversión actual existente fue posponiendo incluso desde la pandemia y que deciden llevarlos a cabo. Pero cuando desglosas los números y vas viendo el tema de nuevas inversiones, las nuevas inversiones representan un número verdaderamente preocupante, ¿no? En cuanto a decir, esto es lo único que es nuevo y estamos acá pregonando que el nearshoring y que lo que está ocurriendo, etcétera, ¿no? Entonces, pero solamente basado en función a una estadística, ¿no? No porque en realidad estén recibiendo noticias, ni mucho menos. Pero el análisis del economista lo que está haciendo es proyectarte un poquito y decir, oye, sí, pero mira, los números se ven así y en la parte de nuevas inversiones estamos así. Si bien es cierto que qué bueno que los que tenían planeado lo llevaron a cabo, los que no lo tenían proyectado, entiéndase, inversiones nuevas, ¿por qué no están llegando más? Y entonces si de ahí vas atando los diferentes sectores, los diferentes temas y participantes en todo el rompecabezas de este fenómeno nearshoring, pues entonces empiezas a analizar y a ver, bueno, a ver, ¿qué te dicen los dueños de los parques industriales, ¿no? ¿Cómo están sus portafolios? ¿Cuántos metros cuadrados tienen acomodados? ¿Cuánto tienen disponible? ¿Cuántas naves están en construcción? Entonces empiezas a ver estadística. Y otra vez, yo sé que esto no es una clase, ni mucho menos pretende serlo, pero tratando solamente de transmitirles la idea, ve uno los números y dice uno, híjole, pues yo no le sé a las proyecciones estadísticas, ni mucho menos matemáticas, pero sí se ve complejo porque estás hablando de porcentajes que están muy apretados en cuanto a la disponibilidad y no se ve que el ritmo en el que van a ir creciendo es el ritmo en el que se espera la llegada de las inversiones. Y luego todo lo que está alrededor es decir, aquí yo les pongo el ejemplo de parques industriales, pero el que llegue una inversión, pues no nada más es comprar o rentar la nave, ¿no? Es que va a llegar también gente a vivir aquí, entonces también necesito casas, entonces van a circular, también necesito carreteras, también necesito transporte, y empiezo sin duda la energía eléctrica, o sea, todo el tema directo de la combustible, etcétera, energías limpias. Y entonces dices, ¿y aquí cómo le vamos a hacer si toda la tendencia está yendo en contra de lo que todo el mundo va a buscar, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos los ve uno en la prensa y más allá del campo, digamos, legal, pues sí empieza a cuestionarte el que trae todas las piezas del rompecabezas, cómo le está haciendo para que al final del día sí embonen.
y no andemos luego buscando la pieza que nos falta, ¿no? Entonces, para que esto sea un éxito, realmente hay toda una serie de actividades alrededor eh, que verdaderamente ameritarán este análisis, pero en algunos lugares va a aplicar de una manera, en otros de otra. Ciertamente en Monterrey somos muy beneficiados, diría el Estado, pero la verdad es que se concentra mucho hacia la zona metropolitana, eh, porque hay más mano de obra calificada, porque hay mayor inversión, porque hay más parques industriales, por X, ¿no? Entonces, se recibe un poco más de lo que se está recibiendo inclusive en el resto del país, y entonces empiezas a poner ahora sí la lupa en ciertos sectores y luego lo vas dividiendo o segmentando para decir, bueno, la industria aeronáutica, ¿dónde está? La automotriz, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para tratar de ir viendo cómo le va a afectar a cada uno en sus cifras, ¿no? Y no deja de ser un tema que preocupe porque tú ves los números y dices, pues si esto sigue a este ritmo, pues si construyes, no sé, por decirte algo, 50 naves, pues sí, pero vas a necesitar 500, ¿no? Entonces, pues, ¿cuándo van a salir y cómo van a salir, ¿no? Entonces, cuando, cuando las estadísticas no las logramos, digamos que unir, no logramos a veces interpretar correctamente el número, nada más vemos la cifra y a veces decimos, ah, mira qué padre, vamos a crecer, pero no estamos viendo lo que representa ese crecimiento, ¿no? Y cómo prepararse para ese crecimiento, para que verdaderamente cuando llegue el inversionista y quiera realmente dejar su dinero, le podamos decir, sí, aquí te lo recibimos, mira, deposítalo aquí, pero ofreciendo algo a cambio, porque si no tienes la infraestructura, pues por muy buena gente y amigables que fuéramos como país, pues se va a batallar, ¿no? Mencionaban un punto interesante, bueno, menos a mí me parece muy interesante, de esta reciente reforma, me parece que la ley del notariado del Estado de Nuevo León, ¿no? De que El en Código materia de poder de Civil. admisión. El Código Civil lo reformaron para incluir esto que está, hay interpretaciones interesantes. Como el contexto inmobiliario, hay gente que lo interpreta como que es el mandato para actos de administración y dominio. O sea, si son los dos juntos. Pero buena suerte con esa interpretación. Yo me iría por la segura, pero sí es interesante. Sí, la interpretación entonces sería que, o sea, de administración separado, dominio, o sea, son o los dos o uno y también el otro separado. Es que te ¿no? pega mucho también, o sea, la primera pregunta que nosotros nos hacíamos al leer la reforma es, pues, es el fin de las proxy letters para lo que sea Es que ese en Nuevo León. es un O sea, problema. tanto como para ir a un trámite administrativo de voy a cambiar X, tanto como para una asamblea, ¿no? Que para un trámite administrativo te preocupa una nada, pues porque qué es lo peor que puede pasar, que te digan no es válido, pero para un tema de una asamblea, pues si no... Cuando la propia Ley General de Sociedades Mercantiles te dice simple carta poder. Entonces ahí hay Claro. un choque entre la ley federal con la ley local y se va a poner bien interesante. Toda esa parte en las domiciliadas aquí, que ese es otro punto al que quiero pasar. La típica es, oye, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que la asamblea se deberá realizar en el domicilio de la sociedad y te dice tu cliente de Estados Unidos o de China o donde esté, pues yo no voy a ir a Monterrey, punto. Así que aquí te va tu simple carta poder, vota en el mejor sentido o vota de esta manera y pues me da el poder a mí y a mi asociada. La redacto en mi oficina y ahí está tu asamblea. Pero resulta que una reciente reforma nos habla de que puede haber asambleas y consejos telemáticos. Entonces, oye, pues ahora sí, probablemente nos van a sacar de la zona de confort en la que hemos estado por años y ahora sí sean asambleas de verdad, la persona tomándola en Microsoft Teams allá en Beijing y otros acá en Monterrey y otros en cualquier otro lado.
digo, no sé, ¿cómo ven? ¿Vamos a llegar a eso o vamos a seguir con la típica asamblea de escritorio? Yo creo que sin duda, larga vida la asamblea de escritorio. O sea, creo que... Menos compleja, ¿no? Sí, totalmente, porque creo que hay una serie de requisitos adicionales, temas de compliance que que te impone el utilizar los medios telemáticos, ¿no? Y por experiencia, bueno, pues dando clases en Zoom, la cantidad de fallas técnicas a las que todo el mundo está sujeto está interesante. Entonces, en una asamblea de escritorio, pues queda muy claro. Yo creo que es mucho más el beneficio, bueno, sobre todo partiendo bajo la premisa de que si son resoluciones unánimes, yo diría, o sea, si son totalitarias, pues váyanse por resoluciones unánimes, se documenta así y listo, ¿no? Me parece una manera mucho más sencilla. El tema es cuando tienes inversión, que en un contexto de inversión extranjera, tendrías que tener inversión extranjera de alguna manera donde tienes múltiples inversionistas, ¿no? Vas a tener un mayoritario, un minoritario, en donde este tipo de disposiciones sí se podrían llegar a utilizar y ser útiles. Ahí sí veo que tengan mucho más uso. Aún así yo diría, si se puede asamblea de escritorio y todo el mundo está de acuerdo, síganlo documentando así. Ya en un tema en donde se requiera, pues sí. Eh, bueno, primero el tema de si pueden ser celebradas fuera del domicilio social, también ya estamos evolucionando y obviamente nos cuesta trabajo digerir. Cada vez que lo decimos, como que dices, a ver, déjame, me regreso a leerle bien como dice, ¿no? Porque nos cuesta trabajo, porque es mucho tiempo contestando lo mismo, ¿no? Pero la regulación en sí, vaya, y sí ayuda para las que son realmente subsidiarias de un mismo grupo, ¿no? Esto se torna interesante cuando realmente tienes otros socios o socios independientes. No se diga si son sociedades donde hay conflicto, está todavía peor. Y bueno, dice que podrán, o sea, no, tampoco tiene que ser así, ¿no? Entonces podrán prever y obviamente, pues a quien que le ofrezcas la facilidad, pues no va a decir que sí o se le va a ocurrir que es buena idea. Y a eso es lo que nos va a generar trabajo. Por la facilidad que busquen, nos va a generar el trabajo. Y el trabajo realmente se torna interesante porque el detalle o la redacción utilizada, siempre, digo, nunca va a existir una redacción perfecta y tratar de hacer esa interpretación buscando la mejor manera de entender cuál fue la intención del legislador, como quiera hay temas que, como dijo ahorita Gina, buena suerte con la interpretación que adoptes, ¿no? Porque imagínate una asamblea telemática en donde realmente tengas la manera de intervenir de una manera equivalente a si fuera presencial. ¿Qué significa eso, no? Que no me puedes poner mute en el micrófono. Si hablamos todos al mismo tiempo, como sería si ahorita aquí alguien empieza a hablar, nadie lo puede callar y empezaría a hablar. Y otra cosa es que por el no tener micrófono, a lo mejor no se escucha mucho y nosotros seguimos aquí ignorando al que está hablando en el público, ¿no? Que son las asambleas reales, ¿no? Imagínatelo en una videoconferencia, pues el micrófono se interrumpe y luego si todos hablan. Y luego, bueno, y luego cómo me registro, y luego cómo hago el proceso de revisión de los poderes para ver si sí, si no, y están bien representados, y luego cómo les doy el acceso al cuarto ya para... O sea, toda la logística que está involucrada en que yo pueda hacer que esto se parezca a una real, está bien interesante, bien interesante. Digo, creo que se van a hacer esfuerzos sin duda en pro de la facilidad y ciertamente cuando todo el mundo está de acuerdo, pues, o sea, ni en el domicilio social y está muy padre, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que después no le va a gustar la resolución y también puede cambiar de opinión. Entonces, creo que va a ser verdaderamente un reto si lees el párrafo correspondiente, pues a lo mejor no todos, pero a lo mejor algunos ya hicimos el ejercicio de decir, bueno, mira, vamos a ponerle así.
vamos a decir que A, B, C, D, E, F, G. No digo todo porque me voy a salir y voy a entrar a un tema que también da para otra conferencia, solo hablar de las asambleas telemáticas. Y está muy interesante porque sí, para empezar, como ya tuvimos un entrenamiento intensivo en videoconferencias, pues ahora sí ya nos podemos imaginar de una manera más cercana cómo va a ocurrir, ¿no? Y a ver, le puedes poner mute o no, puedes aceptarlo o no, puedes sacarlo o no. No sé, muchas cuestiones que creo va a ser muy interesante verlo en operación y luego defender las decisiones, que eso va a ser lo más interesante. Yo también creo que lo vamos a ir viendo despacito y poco a poco, hasta que va a ser de lo más normal tener algo así, a prueba y error. Lo que sí creo es que cada vez nos tenemos que acostumbrar, especialmente los profesores de derecho, que es una habilidad más que tendremos que enseñarle a nuestros estudiantes, porque los enseñamos a redactar muy bonito, pero no a dirigir una asamblea, ya no digamos presencial, sino telemática, con todo esto que están mencionando ustedes, y pues habrá que estar entrenados para eso, porque nos están sacando de una zona de confort de muchísimos años, y creo que despacito, pero se va a ir dando, se va a ir dando cada vez más. Irónicamente pareciera que vamos a utilizar la videoconferencia, pero lo vamos a documentar de otra manera. Entonces, chistoso, porque Sí, dices, cierto. oye, ahora tengo esto, pero mira, para no batallar. Sí, hagamos la videoconferencia. Entonces, sí, pero mira, ahí te va, fírmale. Y viva la paz. Y otra vez, cuando todo el mundo está de acuerdo, cuando no hay mayor problema, pues está fácil. Pero cuando son sociedades reales, son asambleas reales y son, no sé, 50, 70 personas, pues nada más el proceso de obtener firmas no se vuelve tan lógico, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy impuestos a tener dos socios, ¿no? Y ordinariamente uno piensa en dos, son dos firmas, ¿no? Entonces no representa mayor problema. Y bueno, creo que la práctica te va enseñando luego que las complicaciones se van a presentar y habrá que ir sorteándolas, ¿no? Pues antes de abrir el panel a las preguntas acá desde el público, no sé si quieran agregar algún comentario adicional, un tema adicional que se nos esté escapando, con alguna recomendación para... Pues no, yo quizás solamente el precisar en algún punto de los comentarios se hacía la referencia a la manera de invertir y bueno, hay formas de invertir en donde se le inyecta el capital, pero hay otras formas que son inversiones y traen dinero al país y es vía deuda. El crédito en general ha sido un tema desde su regulación y luego apertura y luego otra vez restricción importante, allá cuando se crearon las sociedades financieras de objeto múltiple y demás, que se pretendió desregular, y digo pretendió por cómo se dieron los eventos. Es importante mantener en mente que hay, de hecho, una de las últimas reformas, bueno, no últimas, pero no sé cuántos años, seguramente el licenciado José Roble Flores se acuerda de la fecha exacta, pero se hizo todo un cambio a los derechos de los accionistas pensando en inversiones de fondos de inversión o venture capital en sociedades en el país, de manera que todos los derechos que ordinariamente nosotros conocíamos o veníamos de alguna manera regulando, digamos que al detalle, se incorporan a la ley de sociedades mercantiles, estando específicamente regulados, pero para las promotoras de inversión, para las API. Entiéndanse los derechos de arrastre y todo esto, ¿no? 14.
Entonces ya son varios años, ya no es tan reciente entonces. Entonces, toda esta regulación orientada a esa línea de participación sí terminan inyectando, digamos, dinero, capital a la sociedad, y entramos a esquemas muy particulares que para los que tengamos más tiempo en el oficio o en la profesión, digámoslo así, medio empieza a desvirtuar un poquito los esquemas. Sin embargo, es interesante conocer el por qué se dan esos cambios y cómo esto busca de alguna manera atraer esta inversión hacia el país. Y bueno, vuelve a ser aplicable el tema de la inversión extranjera, pero curiosamente, pues es una forma de crédito. Te voy a inyectar el capital, pero la verdad es que yo me voy a salir como quiera. Entonces, eso de que yo voy en el riesgo junto contigo es medio relativo, porque le voy a quitar toda una serie de factores a lo que verdaderamente implica hacer una inversión de capital y comprar una acción, por ejemplo, para efecto de que cuando yo me quiera salir o me llegue el plazo en el que ya habíamos acordado que saldría, yo pueda como quiera realizar mi ganancia, ¿no? Por la inversión realizada, ¿no? Y es una mezcla, la verdad es que yo creo que en la escuela ni siquiera lo enseñamos así, pero es muy interesante que lo podamos pensar. O sea, yo cuando escucho inversión con crédito me suenan contrarios, ¿no? O sea, entonces, es muy interesante toda esta regulación que ciertamente son temas pues, del día a día en todo este tipo de negocios donde están constantemente involucrándose diferentes partes, ¿no? No así cuando es una inversión de uno solo, pues esta regulación no tiene mucho sentido y ahí sí es dinero que se trae directamente a la mesa, ¿no? Yo es lo único que quería agregar, la parte del crédito. Muy bien, pues abierto a preguntas del público. Por ahí la compañera Dana trae el micrófono. Por acá el profesor Gawardi. ¿Yo? Adelante, Bueno, maestro. yo, en primer lugar, los quiero felicitar por su intervención, como corresponde normalmente hacerlo en estos casos. Tengo 3 preguntas. La primera es muy concreta. ¿Con qué países México tiene estos convenios que permiten, decía la profesora Tecanini, que la inversión extranjera venga a través de vehículos extranjeros con solo dar aviso a la Secretaría de Comercio en lugar de tener que pedir las autorizaciones para la operación de sociedades extranjeras en el país? La segunda es con respecto al tema de poderes. Yo entiendo, conforme al artículo de la cláusula de supremacía constitucional, que los tratados se incorporan al derecho interno. Y me pregunto, si es su opinión la que busco, si se puede convenir en el sometimiento expreso de las partes a esa ley, aunque sean de Indonesia o de Vietnam o de cualquier país, para someterse al protocolo de Washington o a la Convención Interamericana por sometimiento voluntario al derecho aplicable. Y la tercera es que, bueno, en mi expectativa pensé que el tratamiento de la inversión extranjera se vincularía con los paneles, con los capítulos de inversión extranjera y su defensa en los paneles del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá, y los tratados bilaterales de inversión. A mí me gustaría conocer su opinión sobre estos 3 temas. Muchas gracias.
Sobre el primero es amplio, es decir, tampoco representa como el gran beneficio la dispensa para poder, que en este caso es para operar sin formar una sociedad en México y meramente como sociedad extranjera y con autorización. Eh, Digo que no representa el gran beneficio porque hay una afirmativa ficta. Entonces, si tú sometes, o sea, tú básicamente tienes que señalar que estás legalmente constituido, que cumples con la legislación de tu país e informas esto para que te autoricen operar. No tienes que, o sea, pero solicitas más bien, en vez de informas. Tienes que hacer la misma carta en vez de decir solicito, es informo. Pero si no te responden, igual es afirmativa ficta. Y es cualquier país con el que México tenga celebrado un tratado, por ejemplo, la OMC, cualquier país de la OMC puede, o sea, aplicar este beneficio. E inclusive creo que actualizaron la lista porque creo que la habían hecho o sea, México ha celebrado muchos tratados, entonces prácticamente es cualquiera que tenga un tratado. ¿Qué países son? Pues es una lista amplia, que no me sé de memoria, pero insisto que tampoco es el gran beneficio considerando que hay una afirmativa ficta. O sea, tendrías que no estar legalmente constituido o no estar en cumplimiento con la legislación de tu país a efecto de que te nieguen esa autorización. A mí me dio duda la segunda pregunta, Carlos, de la sumisión. Al derecho Era aplicable, sí. en el caso de un poderes extranjero. otorgados en un país que Ok, no ok. tiene un tratado. Ok, pero ya no estaba vinculado con que si era un extranjero operando en México de manera directa, eso no, y eso ya era otra Bueno, pregunta. podría No, ser. pero en tu porque pregunta, ¿no? En tu pregunta era nada más cualquier extranjero que se someta a esa cualquier extranjero legislación legislación. en donde no hay un tratado sobre uniformidad en materia de poderes, sí se podría someter al derecho mexicano interno incluido en esos protocolos, o si necesariamente tendría que ir a los otros sistemas aplicables, no sé, de ir a la embajada o de hacer el poder en su país y luego la cadena infinita de legalizaciones. En fin, pienso yo que podría ser una manera de evitarlo, pero no sé qué tú piensas. No, lo que pasa es que creo que si la contestamos académicamente y tratamos de sostener por qué sí podría someterse, pues a la hora que llegues a decirle, pónmele la apostilla, no va a funcionar. Bueno, es ¿Me que entiendes? esos países no tienen tratado No, la pero se van a apostilla. someter al tratado y No, van a decir, ahora vengo y entonces yo creo que dame la planteé mal la apostilla. pregunta, O porque yo la entendí más bien chueca. los tratados de uniformidad de poderes Ujú, no se refieren a la apostilla. La apostilla es un tratado que maneja una cosa de certificación de derecho La público. formalidad, ajá, es la Es formalidad. decir, no creo que tú Ujú. puedas Sí, ¿no? decir que quieres que te apostille un país que no es miembro de la convención. Sí, No, ni la aunque pregunta es se... de sustantiva, Correcto. de sometimiento al derecho mexicano Para el por otorgamiento. voluntario, ¿verdad? Ujú. O sea, a mí se me ocurre que sí se puede. Muchas gracias. Sí, a mí se me ocurre que sí Y se si me puede. permites, yo coincido en ocasiones, cuando menos en mi práctica, sí hemos otorgado esos poderes no conforme a tratado, porque no hay tratado, pero sí siguiendo las formalidades del tratado, que al final del día pues son los que te llevan a toda la historia corporativa de la empresa y cómo el poder se fue otorgando. A mí me ha funcionado. Y creo que luego va a ser diferente lo que es en sí someterse a una jurisdicción propiamente, de realmente el derecho sustantivo que dice sobre cuál es la verdadera ley aplicable, dependiendo del lugar del otorgamiento, ¿no? Entonces, si al final del día yo voy a aplicar la interpretación de que el poder se rige conforme a la ley en el que se otorgó, en el ejemplo como lo estoy entendiendo de lo que nos plantea Carlos, diría, no, bueno, pues ahí tengo que aplicar la ley de donde se otorgó. Lo único es que yo voy a buscar que curiosamente cumpla además con todos estos criterios para que cuando yo llegue a México no me digan que le falta algo, ¿no? Entonces, digamos que lo redactamos, sí, en efecto cumple con la ley del lugar del otorgamiento,
pero yo le agrego otras cosas que quiero que me las incorporen en el otorgamiento para que aquí, pues al menos no batalle en los procesos para que me los formalicen, etcétera, ¿no? Y había una tercera pregunta. Había una tercera, La Carlos. tercera es en los capítulos de Sí, inversión de los tratados multilaterales y los tratados bilaterales en materia de inversión. A mí me gustaría oír la opinión de la profesora Gina en cuanto al tema de poderes, porque ella fue la que sacó el tema esta de poderes. Pues mira, creo que en el tema de poderes, justo creo que no vemos el potencial en cuanto a la agilidad de efectivamente tener un tratado. En concreto, a mí, por ejemplo, me ha tocado que te ayuda mucho a armonizar prácticas que son totalmente diferentes en un país y en otro. Por ejemplo, la figura del notario público en Estados Unidos versus el rol que tiene un notario público en México son abismalmente diferentes. Entonces, luego, justo por intentar poner en el poder cosas que serían muy normales para un notario en México, le intentas poner eso a un notario en Estados Unidos y pues, él te va a decir, yo no está dentro de mis facultades. El protocolo de Washington te da el beneficio de casi facultar al notario americano que no tiene esas facultades para pronunciarse sobre esos temas. Entonces, te genera una plataforma para que ambas partes puedan llegar a ese punto medio, a pesar de que no estén diseñados las figuras, porque no solo es que las partes lo convengan, sino que últimamente esto va a tener que llegar a protocolizarse, a notariarse y, digamos, todo eso tiene que hacer sentido al momento de llevarlo o llegar a estas revisiones. Entonces, creo que sí abona al pactar una legislación, pero creo que hay muchas barreras que no te exime el llegar a ese acuerdo, ¿no? Que son barreras más formales. O sea, puedes intentar armonizar las formalidades o mínimo acordar ciertas formalidades, pero las batallas, creo yo, son cuando llegas al notario, tanto el de allá como el de acá. Entonces, es complejo el ponerse creativo con un tema de poderes. Gracias. Por acá hay otra pregunta, Dani, de este lado. Gracias. Muy buenas noches, igualmente que el doctor Laguardi. Me uno a la felicitación por esta amena exposición y profunda exposición. Quisiera preguntarle si en la experiencia que tienen ustedes como abogados de inversión extranjera, han explorado la posibilidad de utilizar a los cónsules mexicanos en el extranjero para el otorgamiento de estos poderes, porque no hay limitación. La Ley de Servicio Exterior mexicano regula a los funcionarios diplomáticos en el exterior y establece que brindarán funciones notariales de acuerdo con la ley del notariado de la Ciudad de México. Es la que se les aplica. Pero entiendo que no hay limitación para que una empresa o un extranjero, digamos, de estos países que no han suscrito o no son parte en estos 3 tratados internacionales que regulan la circulación de los instrumentos públicos internacional, la circulación internacional de los documentos públicos en los que se hacen constar la representación voluntaria, podrían acudir directamente al consulado, claro, con cierta asesoría previa o comentarlo con el funcionario diplomático, porque en virtud de que es una excepción del ejercicio de la función notarial sin haber sustentado algún examen, sino que por ministerio de ley desarrollan estas funciones notariales, en ocasiones se requiere cierta, digamos, diálogo o lo que sea. Pero eso evitaría
tanto la apostilla, que también hay varios países, sobre todo los del área que comentan, que no son parte de este tratado, que lo que hace es evitar la legalización en cadena, como no está, por ejemplo, Canadá, de los que están aquí cerca. Entonces, se han explorado esa posibilidad, porque eso disminuiría digamos, en forma importante la problemática que se presenta en la circulación de poderes, de instrumentos públicos internacional. La siguiente, el comentario obligado digamos, por la referencia, soy notario público, es en el sentido de la formalidad para el otorgamiento ahora con estas, me atrevo a decirlo, no muy afortunadas reformas a nuestra legislación, donde se establece que los poderes, tanto para pleitos y cobranzas como actos de administración, deberán ser otorgados en escritura pública. Creo que, pues, eso más que traer a ustedes no les gusta mucho, a ustedes abogados de empresa no les gusta mucho las formalidades, pero creo que se aplica algo parecido a lo de que, oye, asamblea virtual o asamblea de escritorio, oye, pues mejor la asamblea de escritorio. Bueno, la matricidad que genera la intervención notarial con esa formalidad puede resultarle al inversionista mayor seguridad en el otorgamiento de este tipo de representación voluntaria. Esa sería mi pregunta y mi comentario. Muy amable, muchas gracias. A mí solo me ha tocado una vez gestionar un poder ante un consulado y no es una experiencia placentera, principalmente porque no están acostumbrados a ello. Entonces es muy complicado que te entiendas con la persona y luego tienen un formato y le pides, es que no viene en el formato, no lo puedo llenar en esta cajita. Entonces es muy rígido. La idea suena muchísimo mejor de lo que la explotación de la figura en la práctica creo que se puede llevar. Yo batallé muchísimo y era un poder, y aparte tenía a la persona física ahí sentada, tampoco muy amenamente esperando, porque es un proceso al que no están acostumbrados. Inclusive puedes toparte con discusiones, el poder va y viene, etcétera, cuando estamos hablando con comentarios a una notaría que está muy acostumbrada a ver poderes. Esto es algo totalmente foráneo para ellos. No lo tienden a hacer y al menos en mi experiencia suena muchísimo mejor y más útil de lo que a mí se logró, solo que fue muy… Pero ¿hace cuánto de eso, más o menos? Hace como unos 2 años y medio. Es que se ha emprendido un programa de capacitación, no de capacitación, digamos, diálogos así de reflexión con los consulados mexicanos en el exterior, que está promoviendo mucho el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Es una organización que aglutina en lo individual, en forma voluntaria, a notarios del país. Y entonces han emprendido esa campaña con los consulados para precisamente interiorizar pues todos este tipo de asuntos a los que seguramente se enfrentó usted cuando pretendió hacer ese poder. También creo que hay mucha rotación de personal en los consulados, que va a ser interesante cómo le van a dar continuidad si no es un trámite que sea muy seguido, pero sin duda debería, o sea, aplaudo los esfuerzos porque se debería explotar más y justo creo que genera algo que en principio debiese ser mucho más ágil si estuvieran familiarizados más con la figura. Y respecto a lo segundo, creo que todo el mundo está más feliz y más seguro si hay fe pública involucrada. El tema es que había como ciertos criterios en donde tendrías que ratificar y ya el código de alguna manera establecía umbrales, cuando el negocio pase más de X, pues habrá que ratificar firmas o etcétera. Ya había reglas, creo yo, en donde invitaban a
a la intervención de la fe pública para darle certeza cuando se requería. El tema aquí es si tomamos esta disposición y la llevamos al límite, cualquier carta poder, inclusive para ir a recoger algo, tendría, si nos llevamos a límites de interpretación. Creo que por eso es desafortunado, no porque no nos guste la fe pública, todo el mundo es, yo creo que más feliz con la fe pública, simplemente se vuelve más costoso en tiempo y en dinero, cuando a veces, digamos, por la naturaleza del trámite, no necesariamente lo amerita, y aunado a que, o sea, la agilidad que de alguna manera está implícita en los negocios, pues siempre se ve un poquito truncada. Esa es mi opinión. Yo compartiría, la respuesta a la pregunta es sí, sí lo hemos pensado, sí, sí lo hemos explorado. El principal obstáculo que encontramos es el tema de las traducciones. Dependiendo de qué empresa, si es algo muy sencillo, podría ser fácil, pero ordinariamente pues no es una empresa nueva y el tema de las traducciones ciertamente, además del dinero y el tiempo, pues entonces da motivo a la pregunta de los 64 hacia el cónsul de decirle, yo quiero que usted me diga que esa sociedad extranjera sí existe y que la persona que viene y otorga el poder tiene las facultades. Y entonces el cónsul dice, a ver, es una empresa extranjera. Sí, yo estoy aquí de representante de la empresa, pero lo sacamos, además de la práctica o la frecuencia con la que lo hagan, lo vamos a exponer a una situación en la que lo que ordinariamente nos sucede, y también pasa cuando lo otorgamos directamente en el país, con notarios americanos, me estoy refiriendo en este caso solo a Estados Unidos, que hay estados en donde nos atoramos en la Secretaría de Estado a la hora de obtener la postilla, porque no le gusta al Secretary of State la manifestación que hizo el notario, porque los formatos pues se los preparamos nosotros con las afirmaciones que nosotros queremos que contengan, ¿no? Y entonces esa parte la hemos discutido directo con los secretarios de Estado y no les gusta. Hay unos que reaccionan más violento y hay otros que reaccionan de manera de película, y no voy a ahondar del por qué, pero entonces lo que hemos optado es, cuando sabemos que son estos estados en los que tenemos el problema, buscamos que el notario sea abogado. Y entonces ahí sí está bien fácil, porque casi que la opinión legal se la avienta él y como abogado él tiene esa facultad, pero si no, lo primero que nos objetan es que ellos no tienen ni siquiera la capacidad para hacerlo. Y el sustento nuestro es, no, claro que sí, ahí está el instrumento que firmó su país y eso es lo que le autoriza. Entonces, y ahí empieza la discusión de si tienen o no tienen la facultad los notarios locales, ¿no? Sí, no, pero coincido con el doctor Laguardi que el tratado de la Haya para lo referente a la apostilla es simplemente para constatar que el funcionario ante el cual no en el caso del notary public, porque el notary public solamente tiene el nombre igual que el notario público en México, o sea, atiende al common law, a un sistema jurídico, una familia jurídica totalmente, bueno, no totalmente, ¿verdad? Pero sí distinta en esa participación. No sabría yo decir de dónde se extrajo el nombre de notary public, pero evidentemente que ellos pues no tienen la posibilidad de hacer el control de legalidad, etcétera, ni siquiera investigar el derecho, porque ahora nos corresponde a los notarios investigar el derecho respecto del país de origen del poder, para saber si efectivamente esa compañía está legalmente constituida, tiene facultades, los órganos representativos de la misma para otorgar, etcétera, etcétera, que en algunos congresos internacionales se ha propuesto que los notarios, en caso de sistema notariado latino, sea el mismo notario el que haga una certificación de que ese poder que va
a transitar a otro país, efectivamente cumple con los estándares legales para su otorgamiento en su país. Pero, bueno, entonces nos va a quedar a nosotros esa tarea Misión, de sí. investigar el derecho para poder llegar a una solución. Muchas gracias. Al muy amable. contrario. Pues bueno, sé que son temas bien interesantes y que podríamos estar aquí platicando, pero tiempo se nos agotó la agenda. Muchas gracias a nuestros invitados, maestra de Canini, maestro Garza, encantado. Es un gusto. Gracias, maestro Roble. Muchísimas gracias, pues un honor, les damos un fuerte aplauso aquí a nuestros ponentes. Pues esto no es más que una probadita de todo lo que estos temas pueden profundizarse. Como ya les decía, pues en un curso más amplio esto va a ser posible. La próxima sesión, el último miércoles del mes de marzo, corresponde al miércoles de Semana Santa. Por lo tanto, se adelanta la sesión para el miércoles 20 de marzo. El tema va a ser la inversión extranjera inmobiliaria. Vamos a analizar el régimen de la inversión extranjera en inmuebles. Van a estar igual que el día de hoy, 3 personas con amplia experiencia en el ámbito inmobiliario, el doctor Miguel Zárate, por una parte, el maestro José Pozas, y va a moderar el maestro Andrés Canales, notario público. Entonces, pues los esperamos el miércoles 20 de marzo para analizar ahora el tema de la inversión extranjera inmobiliaria. Y en el mes de abril, seguramente el tema va a ser la parte corporativa de la inversión extranjera. Es decir, vamos a hablar un poco de temas ya más estrictamente societarios. Ahí quizás se puedan profundizar algunas de las cosas que hoy se mencionaron. Y continuaríamos en agosto con más aspectos fiscales, aspectos laborales, de aspectos regulatorios, etcétera. Y así como ya les he venido diciendo, pues va a ser, la idea es que a lo largo de 8 sesiones podamos tener una visión más o menos amplia sobre este fenómeno del nearshoring y su participación pueda acreditarse con su asistencia asidua, pues pueda acreditarse con un diploma de participación en este seminario. Pues los esperamos el miércoles 20 de marzo en esta tercera sesión de diálogos corporativos con el tema de inversión extranjera inmobiliaria. Muchísimas gracias y muy buenas noches.